¿Ibas a dormir pensando en qué cuando estabas en Gaza? Específicamente cerca de la ventana de mi cuarto se escuchaba el llanto de un bebé recién nacido y me pasaba varias noches estar yéndome a dormir y sabía que a esa hora el bebé empezaba a llorar y era algo que me estrujaba bastante el corazón. Algo que tiene de muy característico que me sorprendió muchísimo es encontrar el campo de refugiados dentro de una ciudad, dentro de lo que antes era un pueblo o un distrito, entre las calles, se ven las carpas y carpas y carpas y tiendas de refugiados. En cada escuela se puede ver la ropa tendida por la ventana porque en cada lugar y cada estructura que estaba edificada en Rafah ahora está recibiendo familias. En los edificios en donde antes vivía una familia ahora viven de a 5 o 7 y a medida que uno va entrando por Rafah hay muchas avenidas, depende del día, las que realmente ya no se puede circular con el auto. Muchos carros tirados por caballos o burros o carretas, pues todo el mundo a pie, todo el mundo a pie. Tuve la sensación de estar atravesando un recital. La tensión se siente en el aire, es muy difícil de explicar. Sofía Piñeiro es parte de Médicos Sin Fronteras, una de las ONGs más grandes del mundo que se dedica a asistir a personas en situaciones de crisis humanitarias. Médicos Sin Fronteras tiene además un mandato de imparcialidad, es decir, que no participa de la discusión política en esos lugares en los que asiste. Por eso el testimonio de Sofía me parece tan valioso. Escucharla es fundamental porque no hay muchos testimonios de gente que haya estado dentro de la franja. Ella salió a mediados de marzo y habló conmigo a los pocos días, todavía con el sonido de los bombardeos en su cabeza. El 15 de febrero estaba haciendo el primer intento para cruzar a Gaza, que fue fallido, porque en uno de los controles que teníamos en Egipto, que fueron varios, eh, algún problema de papeles, alguna autorización que se tiene que coordinar entre las autoridades de Egipto y las de Israel, que son los que verdaderamente te dan el permiso para usar ese paso fronterizo. Y faltaba un nombre o algo se había perdido en el medio. Esta es una de las muchas trabas que hay cada vez que alguien quiere entrar a Gaza como ayuda humanitaria. Hay que pasar por muchos procesos, con mucha antelación, dar nombres y presentar papeles y autorizaciones y demás. Y te pueden pasar estas cosas de que el día que tenías todo planeado para entrar, algo falla y se vuelve para atrás. Si logramos al día siguiente entrar y lo conseguimos. Para dar un poquito de contexto antes que me sigas contando, Rafah es el lugar donde en diciembre diciembre o noviembre, fue la primera intercambio de rehenes, ¿cierto? Que fue coordinado por Médicos Sin Fronteras o por Cruz Roja en realidad. ¿Te acordás que Eh, el intercambio sí, de rehenes entre Hamas y Israel fue fue coordinado por Cruz Roja? por Cruz Roja Internacional. Ok, pero ese es el mismo lugar para el que no sabe un poco. Es el mismo lugar, es el sur de Gaza, que es justamente toda la parte que es una frontera contra Egipto, eh, que actualmente es el lugar a donde los civiles recibieron la orden de evacuación desde todas partes de Gaza a evacuarse hacia el sur. El sur se llama, ese distrito, por así decirlo, ese municipio se llama Rafah. Que hay una densidad de población muy grande, ¿no? Yo imagino que en Gaza cerca de 2 millones de personas, cerca de 1 millón se fue hacia la zona de Rafah. Sí, creo que calculan entre 1.700.000, he escuchado en algún reportaje 1.900.000. El resto sí se ha quedado en la parte más media y norte de Gaza. A pesar del bombardeo, han decidido no evacuar hacia el sur, o porque no tenían la posibilidad, o porque eligieron quedarse en sus casas. Eh, entonces, hoy el sur de Rafah sí está alojando a, no sé qué porcentaje es, pero muy alto, Y de eso la se población ve, civil. vos entrás y ves ese desmadre. Absoluto. Ese uno lo puede sentir en solo a las pocas cuadras de haber cruzado la frontera, ya se siente, se ven las primeras carpas porque hay algo muy característico de este campo de desplazados. Yo he trabajado en otras misiones en donde he estado en campos de desplazados o de refugiados y siempre los campos de refugiados están en lugares más abiertos, descampados, probablemente, porque justamente se aprovecha el terreno, y en un lugar seguro. Entonces,
el campo de desplazados, justamente cuando la gente ya se movilizó y se fue de la zona de conflicto, y por ese lugar actúa de refugio. Acá lo que tiene de muy característico, que me sorprendió muchísimo, es encontrar el campo de refugiados dentro de una ciudad, dentro de lo que antes era un pueblo o un distrito, entre las calles, con algo tan simple, ¿no? Como calle, vereda, semáforo, una plaza, una avenida, un boulevard, se ven las carpas y carpas y carpas y tiendas de, de refugiados. En cada escuela se puede ver la ropa tendida por la ventana porque en cada lugar y cada estructura que estaba edificada en Rafah ahora está recibiendo familias. En los edificios en donde antes vivía una familia, ahora viven de a 5, 7 con colchones en el piso para poder entrar todos. Y a medida que uno va entrando por Rafah y va llegando a las diferentes partes, hay muchas avenidas, depende del día, en las que realmente ya no se puede circular con el auto. De por sí hay pocos autos porque no hay nafta disponible, entonces casi todo se mueve en autos a gas. He visto motos adaptadas para usarse a gas, que no había visto nunca, y después muchos carros tirados por caballos o burros o carretas o lo que sea, y después todo el mundo a pie, con lo cual circular con un auto es... yo tuve la sensación de estar atravesando un recital en un momento, como estar queriendo atravesar con un auto eh, Wow. un, un recital directamente. O sea, hay mucha, mucha, mucha gente. Eh, Sofía, esa entrada a Rafah es una... Y después, bueno, después me vas a contar un poco dónde te instalás y demás, pero es una entrada en auto tensa, con peligro, con miedo, completamente segura. Es un corredor humanitario en el que confías. ¿Cómo es entrar a Gaza? Esa primera sensación apenas cruzo, Sí, eh, viste que de repente entras a un territorio que sentís que terminó la seguridad, que a partir de ahí tenés que ponerte en alerta. O no, o decís, no, estoy tranquila, está todo bien, el peligro está a tantos kilómetros más allá. no, sin duda es un territorio tenso, la tensión se siente en el aire, es muy difícil de transmitir o explicar, pero se ve en lo que haces todos los días, la tensión y la constante sentido de alerta de todo el mundo. Sobre todo moverse o desplazarse por la ciudad es lo que genera más incertidumbre y lo que en algún momento generó más miedo. Para mí me genera un poco de dualidad porque era el momento donde te sentís más expuesto, en el momento que estás circulando por la calle con un auto, porque hay muchísimos, desde bombardeos hasta que algo se derrumba o encontrarte en que se escuchen los tiros de fondo. El peligro de encontrarse en un fuego cruzado no era tan alto, porque no estábamos en un lugar en donde se estuvieran cruzando justamente enfrentamientos Israel y Hamas, porque estábamos en la parte de refugiados. Sin embargo, claramente es algo a lo que uno está atento constantemente. Entonces, es el momento donde uno se sentía más vulnerable y al mismo tiempo era uno de mis momentos preferidos, estar en el auto, porque era justamente poder estar recorriendo la zona y entender, ver la gente, ver sus carpas, ver en dónde están viviendo. De repente había una semana que decíamos, che, me parece que hay menos gente, me parece que hay algunas carpas que se fueron, se deben haber movido a otro campo de refugiados tal vez más al norte. A la semana siguiente veíamos que había más tráfico y había más gente, entonces dijimos, probablemente la gente ha vuelto. Entonces hay algo de testear el clima de Rafah que se sentía cada vez que circulábamos en el auto, que era algo que de donde se aprendía mucho, se absorbía mucho, pero sin duda era el momento tenso. ¿Vos te instalaste o tu misión fue permanentemente en Rafah o tuviste que entrar más al norte? ¿Dónde está el campamento, el tuyo al menos? El mío estaba siempre en Rafah, siempre en la parte del sur.
Nuestra casa quedaba un poco más al norte, llegando al siguiente, no dirías pueblo, pero diría tal vez centro urbano. La ciudad más fuerte de Gaza es Gaza City, que es más al norte, pero el siguiente pueblo o centro urbano se llamaba Han Yunis, y yo estaba sobre la parte de la costa y un poco más salido de Rafah, como si te dijera más a la altura de Han Yunis, con lo cual teníamos un trayecto ahí como de lo que en vida normal hubiera llevado 10 o 15 minutos, porque la cantidad de kilómetros es ínfima. Nos llevaba 45 una hora, por la cantidad de veces que había que frenar y estar a 10 20, esperar a que pasen todos los carritos con burros y después pasar nosotros. O sea, se recontra siente la hiperdensidad del lugar, muchas veces en algo tan simple como hacer los trayectos. Entonces yo estaba en la parte de Rafah, en la parte de la costa, un poco más cerca de Han Yunis, pero ahí borde, y nuestros dos centros de salud estaban dentro de lo que más cerca de los desplazados, en el centro de Rafah, que es un barrio que se llama Shakura, y en Al-Mawasi, que es este barrio cerca de la costa, también sobre Rafah. ¿Dormías bien ahí? Tu cabeza, dormís. Sí, imagino ya cansado, porque debe ser cansada, deben ser días agitados, pero ¿cómo era el dormir en ese lugar? Las bombas se escuchaban las 24 horas, o sea, desde la mañana hasta la noche, tal vez algunos días con más intensidad, algunos días con menos intensidad, algunos días iba cambiando. Eh, pero sobre todo a la tardecita y noche era donde más se escuchaba el bombardeo, había una intensificación, entonces había algo de que en cuanto bajaba un poco el sol ya sabíamos que en cualquier momento empezaba de vuelta el bombardeo de fondo. Al ya saber qué sucede, el quitarle el factor sorpresa es lo que al menos yo usé de herramienta para poder lidiar con, con ese sentimiento de amenaza constante. Fue como, bueno, esto va a pasar, yo ya sé que a esta hora van a empezar a intensificarse los ruidos, eh, y fue mi manera de cooperar con eso. Sí, hay algunas bombas que hacen sacudir el vidrio de la ventana y sí te ponen nerviosa, alguna que otra vez casi tiro un vaso de agua del susto, porque realmente fue muy fuerte, pero para mí en algún punto lamentablemente uno se acostumbra, o por lo menos al quitarle el factor sorpresa, eh, aprendí a bajarle la ansiedad y lograba dormir. Probablemente interrumpido alguna que otra noche por alguna bomba que sonó más cerca o que me despertó, pero intentábamos dormir porque es eso, el cansancio era abrumador y había que levantarse el día siguiente a seguir trabajando, con lo cual eh, hacíamos lo que podíamos con eso. No sé si te pasa acá de repente escuchar un portazo, una bocina y sobresaltarte, ¿viste? A mí por lo menos me quedó un poco ese reflejo al día de hoy, de que algunos sonidos fuertes te sobresaltan más de lo que deberían, ¿no? Sí, esto ya me ha pasado en otras misiones también. Eh, Hoy no sé si necesariamente me sobresaltan, pero sí automáticamente me lleva a un flashback muy fuerte. O sea, yo para esta altura te sé reconocer una bomba de un avión, un disparo de tanque de guerra, te sé reconocer un fuego cruzado, te sé reconocer el ruido de bomba el disparo desde un barco de guerra. Todos suenan distintos, te sé diferenciar si algo está cerca o está lejos, te sé diferenciar un arma automática de un arma de mano, ¿no? Una Kalashnikov, un AK-47 sí que suena distinto al... Entonces, fue una intensa cantidad de ruido, no es que... Y era todos los días, y era constante. A mí lo que más, no me pasaba de que me asuste tanto por el hecho de esto de haberle quitado el factor sorpresa y ya saber qué iba a pasar,
y a medida que uno los va reconociendo también como que se familiariza y le va bajando un poco el nivel de nervios y ansiedad. Sí, me pasaba de que me, me dolían en el corazón de estar escuchándolos y estar pensando, esto le está derrumbando la casa a alguien, esto está generando heridos, eh, esto está destruyendo un hospital, esto está destruyendo una universidad, y pensaba en la pobre gente que tiene que escuchar, que ya estuvo cerca de esto, que ya tuvo que evacuar, que ya perdió su casa, que ya perdió familiares, y que todos los días iban a dormir todavía escuchando esto. O sea, la retraumatización que deben tener los palestinos a esta altura, yo no me la puedo imaginar directamente. Eso te iba a preguntar, si cuando subían o bajaban los ruidos, por llamarlo de algún modo, ¿no? La metáfora de los ruidos, eso repercutía después en el trabajo de ustedes como médicos, como voluntarios, o al menos en el de tus compañeros, porque decís, sonaron más bombardeos que ayer, mañana va a haber más heridos que hoy. ¿Eso es así? Sin duda, es totalmente proporcional. Eh, Nosotros tenemos Médicos Sin Fronteras, ahora mismo tiene 3 equipos distintos. Mi equipo era el equipo de centros de salud del centro de desplazados, con lo cual, al estar más retirada en la zona de Rafah, yo personalmente en los centros de salud recibíamos sobre todo a desplazados enfermos, no necesariamente heridos. Sí los recibimos alguna vez, algún que otro día, pero era un poco más raro. Pero el equipo que vivía conmigo, que lo coordinaban, otro equipo dentro de Médicos Sin Fronteras, pero que vivíamos en la misma casa, sí estaban en el hospital más al norte de Rafah. Está en orden de centro urbano, digamos, es Rafah, después viene Khan Yunis y después viene Derbalah, que es como más al medio de la franja de Gaza, y ellos estaban dando soporte con un hospital en Derbalah, donde, muy cerca de donde llegaban los bombardeos y los heridos, y las historias que traían de vuelta eran realmente escalofriantes. Y sin duda que a la mañana siguiente se iban ya sabiendo que durante la noche habían llegado heridos, y hasta consideramos dejar equipos durante la noche en el hospital porque sabíamos que era el momento donde más se necesitaban manos para dar ayuda. Para dar un poco de un pantallazo general, una pregunta bien abierta que por ahí debía hacerte al principio, pero ya no sé si la gente ve o no ve, pero tenemos pocos ojos de algún modo en Gaza, ¿no? Porque si bien eh, podemos ver de las fotos de lejos los edificios destruidos, algunos periodistas palestinos que siguen haciendo su trabajo, hay poco ojo de lo que está pasando adentro. ¿Podrías hacernos un pantallazo en base a lo que viste vos y en base a lo que te contaban tus compañeros? ¿Qué está pasando en Gaza hoy? O sea, eso que no vemos, ¿qué es? Esta pregunta en algún momento me la hizo un periodista y me preguntó si lo que se ve en las fotos es realmente lo que se ve en terreno, ¿no? Como qué tanto match hay entre lo que se publica y lo que se ve. Y mi respuesta fue que las fotos fueron totalmente fieles a, a lo que hoy realmente está pasando. O sea, no es una exageración, no es un edificio bombardeado que justo le sacaron la foto. O sea, realmente la franja de Gaza está en esas condiciones. Para mí hay algo de lo que se ve, pero que me gustaría que la gente tenga un poco más de conciencia, es de que esta guerra tiene algo muy distinto a muchas otras guerras, es que la gente está encerrada sin poder cruzar la frontera, sin poder irse de una zona de guerra que está siendo castigada de la manera más hostil que hemos visto en la guerra moderna. O sea, en el número de bombas que fueron dirigidas a la franja de Gaza superó en número de bombas a no me acuerdo cuántas guerras ya ahora, no te quiero decir exactamente el número para justamente eh, no generar controversia, pero realmente es una de las guerras más crudas que se ha visto en mucho tiempo, y la población civil está encerrada dentro de esa área. Y cuando hablamos de esa área,
son 40 kilómetros. Para la gente que vive en Buenos Aires hay que imaginarse desde La Boca hasta Tigre. Todo eso es la Franja de Gaza. Y no sé, o sea, invitaría a la gente a pensar desde su casa 40 kilómetros más al norte, o 20 kilómetros al norte, 20 kilómetros al sur, como para sentirse en el medio, y entender que esa es tu frontera, y que cuando se dice se está bombardeando el norte, se está bombardeando el centro urbano, es un centro urbano que te queda 5 kilómetros. O sea, vos salís a correr y podrías llegar perfectamente al próximo centro urbano donde Mm. hoy hay una invasión terrestre militar y te vas a encontrar con tanques de guerra, explosivos y... Sí, como que Entonces estén realmente está todo muy bombardeando, cerca. como que estén bombardeando Palermo, Núñez y te estés refugiando en La Boca. Exacto. Digamos. Es literalmente así. Y eso es lo más retirado que se puede estar. No hay otra escapatoria. Y esto fue un conflicto que fue creciendo, o sea, fue igual de severo y la magnitud fue igual de grave desde la primera semana y las primeras 2 semanas. Esto ya prometía ser una catástrofe humanitaria. Hoy, después de 6 meses y después de un bombardeo incesante y determinado y arrasante que hubo desde las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza, ya ocuparon, como si te dijera, 3/4 de la Franja de Gaza. Entonces, en este preciso momento hay solo 1/4 de la franja que no fue ocupada por tierra y que no fue bombardeada a ese nivel, pero sí recibió muchísimo bombardeo Rafah, en donde se está refugiando toda la población desde el norte, el medio y casi al sur, están todos buscando refugio con la frontera de Egipto en la espalda, viendo cómo la fuerza de Israel cada vez avanza más y más y más y más, prometiendo una invasión en donde ellos están. Y lo que cada vez que se dice, bueno, va a llegar una invasión en Rafah, hay que imaginarse eso. Las calles hoy tienen la densidad de un recital. La cantidad de casas, en una casa están viviendo 9 familias. Hay 1.700.000 personas en 10 kilómetros por 5, que debe ser Rafah, más o menos. Entonces hay mucha gente acorralada, llena de miedo, con muchísimas pérdidas y desde su casa hasta su trabajo, hasta su familia, eh, que perdieron totalmente la vida que habían construido hasta ahora, llenos de miedo, refugiados en Rafah, esperando a ver qué va a pasar con su vida. Este es el momento como más culmine que hay eh, en este conflicto, y por eso desde Médicos Sin Fronteras, desde hace mucho tiempo, pero cada vez con más urgencia en el tono de voz, es que necesitamos un cese al fuego ya. O sea, la invasión en Rafah simplemente no puede suceder. No puede, no puede suceder sin que sea una catástrofe. No es un riesgo que se va a poder disminuir, o que, bueno, encontrarán la manera de ver cómo Sí, completar su una capacidad, pero invasión proteger a la quirúrgica. población. Son dos cosas que no pueden convivir. O sea, no puede haber una invasión en Rafah sin que haya una gigante cantidad de civiles que se van a llamar daño colateral. Simplemente no se puede. Y tus compañeros que trabajaban en el hospital, ¿lo hacían con miedo que sea atacado? Digamos, es un conflicto que ya hubo ataques a hospitales. eh, Nadie pareciera, no pareciera haber una especie de respeto a corredores humanitarios o que el trabajo pueda hacerse con cierta tranquilidad. Digamos, ¿cómo viven los trabajadores humanitarios ahí respecto de los posibles ataques y a la luz, por ejemplo, de la muerte de los 7 voluntarios de World Central Kitchen, que sucedió después de que vos te fuiste? Pero ese miedo está, ¿cómo lo viven? Sí, sin dudas. O sea, primero que mi más sentido pésame a los compañeros de World Central Kitchen. Fue una noticia de que yo leí desde acá y tardé un par de días en abrir la noticia para realmente leer lo que había pasado, porque sabía lo que implicaba desde terreno leer una cosa así. Así que no puedo imaginar lo que debe estar sintiendo esa organización y las familias de esos humanitarios. Fue muy fácil para mí empatizar con
podría haber sido yo ese auto. ¿Dónde Eh, estaba ese auto? Para poner un poco de contexto, ¿sabes? Ese auto estaba en Derbalah, que es donde está Rafah, después viene Khan Yunis y ¿Dónde después trabajan tus compañeros que me más al contaste? medio, exactamente donde están trabajando el segundo equipo de Médicos Sin Fronteras, no por primero o segundo, ¿no? Pero el otro equipo de Médicos Sin Fronteras en el hospital de Al-Aqsa. Y nosotros mismos, mi equipo estaba identificando un centro de salud en esa zona para poder justamente estar brindando atención primaria para las personas que no se refugiaron en Rafah y que necesitaban. O sea, es un área que de nuevo, quedaba a 5 kilómetros de donde yo estaba. No es que de vuelta estamos hablando de un lugar súper remoto. Y World Central Kitchen estaba moviéndose desde un depósito de comida a su casa, a su oficina. Estaban moviéndose de noche y fueron y recibieron los 3 impactos en los 3 autos distintos, que es la investigación que se está haciendo ahora. Con lo cual, para mí fue muy fácil empatizar con esa noticia y fue muy difícil. Es un poco lo que vivimos como humanitarios en esa zona, que nosotros sabemos que tenemos nuestras reglas de seguridad y las cumplimos a rajatabla y nos ponemos de alguna manera como límites y marcos, desde a qué hora se puede salir de la casa, a qué hora se puede volver de la casa, siempre tener el teléfono encima, siempre tener el pasaporte, siempre tenerlo encima, o sea, literalmente puesto con vos. Em, Se identifican las casas, se ponen banderas, se hacen un montón de cosas para intentar garantizar nuestra seguridad y sabemos que desde las organizaciones que están trabajando en terreno, ya sea la nuestra o todo el resto, se aplican la mayor cantidad de reglas de seguridad y se tiene la mayor conversación abierta posible con, eh, con terreno, con las fuerzas que están ahí, y ver que eso falla es verdaderamente un golpe muy bajo. Todos asumimos ese riesgo, todos confiamos en el mecanismo de seguridad que se está usando, y hay una parte que es realmente eso, es confiar, pero hay realidades que ya se le escapan a la organización y la organización también es muy abierta, a decir, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, pero nosotros no somos los que dirigimos a dónde va el misil. Entonces, sin duda pone en una posición muy incómoda a todos los trabajadores humanitarios, que sabemos lo importante que es estar ahí y el impacto que tiene estar ahí, pero sí, es incómodo, es difícil, da mucho miedo y noticias como esta no es una noticia más. ¿Vos que hablas inglés? Además, bueno, español obviamente, pero en inglés hablas en la misión en general. Sí, ¿Como árabe aprendí no a hablar hablas? portugués por Médicos Sin Fronteras y el otro idioma es inglés, donde los palestinos hablaban en inglés, la gran mayoría. Toda la gente que tiene una profesión, por lo general, en donde haya sido universitario, por lo general habla inglés. Palestina no deja de ser una ex colonia británica, entonces hay un peso ahí muy fuerte O sea del que inglés. tu comunicación con los pacientes y con la gente que ayudabas era en inglés. Los pacientes no necesariamente hablaban inglés, hablaban árabe, pero yo me comunicaba sobre todo con el personal nacional y el personal nacional era el que se comunicaba con el paciente. No obstante, nosotros contratamos traductores, personas que hablen inglés y árabe, entonces van como una sombra al lado mío constantemente, pobrecitos, porque yo camino para todos lados todo el día, ayudándome en alguna traducción que haga falta. Y te preguntaba para saber si, obviamente que tenías diálogo con la gente, porque es la condición humana, pero ¿qué hablabas con no? Porque la voz de los palestinos de a pie no se escucha. ¿Qué te decían? ¿De qué eran esas conversaciones? Y yo estaba en un centro de salud y sabían que yo era la coordinadora, la supervisora del centro, entonces tenía muchos pacientes que me interceptaban en el centro de salud a contarme
desde un problema hasta agradecimientos. Entonces, tuve muchos pacientes, incluso muchos que hablaban inglés, porque tenían un alto nivel de formación. No es que esta guerra está afectando a un sector de la sociedad un poco más vulnerable de Palestina. Esto afectó a absolutamente todo el mundo, desde el ingeniero, el profesor de universidad, el albañil, el carnicero o el panadero. Todos están viviendo en las mismas condiciones. Entonces, yo tenía pacientes que de repente me sacaban un iPhone, un iWatch, eh, o pacientes que me contaban su oficio de panadero y que hoy no tenían más con qué trabajar. Y sin duda les generaba una desventaja porque los precios se habían ido muy altos, no habían quedado con ningún tipo de ahorro, su casa había sido destruida y que los deja realmente en situación absoluta calle. Pero los pacientes me interceptaban con eso, con muchísimos pedidos de ayuda médica. Me, me sacudía, por así decirlo, todos los días tener un paciente que me venía con un diagnóstico de una enfermedad crónica que muchas veces son hasta difíciles de diagnosticar, eh, viniendo a pedirme medicación o un control o algún tipo de examen de laboratorio que nosotros no teníamos. Y que no son cosas muy locas ni muy extrañas, ¿no? Como desde diabéticos tipo 1 que necesitan insulina, un padre con su hijo diciendo mi hijo es diabético, necesita su lapicera. Y decirle no tengo. Pero voy a ver cómo te consigo, me voy a fijar si hablo con esta otra ONG, a ver si... Paciente siguiente, un chiquito con una de las ileostomías, las colostomías, cuando usan la bolsa. Con la bolsa. Claro, que no es absolutamente de estratosfera. Eso acá en el país hay muchísimos. Bueno, venían diciéndome, che, no consigo bolsas, entonces la piel se le irritaba. La otra que venía con una mujer adulta, me acuerdo que me interceptó y me dijo, por favor, ayúdame. Necesito esta medicación porque tenía una enfermedad crónica intestinal que la conozco, de hecho una amiga mía la tiene, que necesita Pentasa 500 todos los días, y no es una medicación que se encuentre hoy en día ni en ninguna farmacia porque están todas cerradas, y no es medicación que una ONG trae a atender una emergencia humanitaria. O hipertensos que tomaban combinación de dos drogas distintas, que eso es normal, o sea, mi tío las toma, no es que es algo... ¿Vos, Sofía, sos usted una especialidad como médica? ¿Cuál es? No, yo soy enfermera. Trabajé en el servicio de urgencias de adulto y de pediatría, entonces un poco conozco de los dos. Ujú. Y la escuela Médicos Sin Fronteras sí me ha hecho expandir muchísimo mi conocimiento a toda la parte de atención primaria de salud, desde consultorios, controles y demás, hasta control de epidemias, vacunación Y sos y de Médicos Sin Fronteras al menos, porque estuve chequeando, la única argentina, que creo que hubo uno antes, eh, la única argentina, o al menos que estaba ahora, ¿no? Estos, no sé si tuviste contacto con otros argentinos adentro de Gaza. adentro de Gaza no, sí, antes que yo, creo que en el mes de diciembre estuvo Andrés Carot, que es un cirujano, que Ujú. estuvo en este hospital que te cuento en Derbalá, eh, una gran persona con una gran trayectoria, que él sí te puede contar las cosas que se recibían en el hospital y toda esta sensación de la cantidad de heridos en masa que llegaban por la puerta, que lamentablemente se convirtió en una realidad normal para los servicios de emergencia de Gaza. Pero en ese momento en el que yo estaba yo de Argentina y nada más. Y Así sentís que que la sociedad argentina, cuando el mundo que te cruzás, que se entera que estuviste en Gaza, ¿cómo es la reacción de los argentinos en general? ¿Es empática? Mm, no. yo tengo un círculo alrededor mío entre familia y amigos ya bastante entrenado en emergencias humanitarias, ya que me rodean hace algunos años. Eh, con lo cual, la mayoría de las respuestas fue, wow, qué groso, qué bueno que te vayas, cuánta admiración sentían por mí y de mi valentía en estar yendo y demás.
Y hay bastantes otras reacciones que me dijo, vos estás completamente loca. Por el peligro. Eh, Esto verdaderamente es un peligro. eh, y, y fue difícil. Cuanto más visión hay en la sociedad fuera de esto, acabo de llegar. ¿Existe la conversación sobre Hamas dentro de Gaza? ¿Te hablan de Hamas? ¿Se habla? ¿Es un tabú? No lo veo como tabú, sí fue una conversación que adrede no busqué, fomenté ni recibí, representando a Médicos Sin Fronteras como una organización imparcial, en donde lo que se hace es justamente no tomar partidos y mantener la neutralidad en el conflicto. Es una conversación más relacionadamente como política, a la que es mejor no llegar para no mezclar lo que es la ayuda de atención humanitaria de emergencia médica con política. Entonces, es algo que se mantiene y se sostiene durante toda la misión, durante nosotros como miembros eh, mantenemos. Obvio, pero no, obviamente entiendo que lo evitás y que no pueden participar o no promueven no tener conversaciones políticas, pero es algo que, igual por ahí no podés hablar del tema, pero digo, es algo que está todo el día en la conversación, como quien dice, No, para ¿estás nada. acá, mi ley en Argentina? ¿O no No, no, están todos? no, para nada. Eh, de vuelta, o sea, no te lo puedo asegurar qué pasaba después de que se iban del centro de salud y qué es lo que pasaba en sus casas y demás. Mm. Yo me cruzaba al personal que trabajaba para nosotros eh, estrictamente en horario laboral, con lo cual es un poco más difícil, o cuánto ellos filtraban por una cuestión de que saben que no lo van a poder hablar con nosotros, pero no me dio para nada la sensación de que se esté constantemente hablando de eso. Creo que la gente estaba mucho más preocupada por seguridad, comida y estar enfermo. Y entiendo que también es un poco, o sea, no lo pregunto desde la aproximación política, sino humana, de Israel, de la guerra, tampoco. De lo mismo, no es algo que se escucha constantemente, eh, ni nombrar, ni maldecir, ni justificar, ni conversaciones, o sea, la gente realmente está en un lugar como muy de civil, muy humano. De las cosas que se hablaban eran de los desafíos día por día de comida, de agua, de la familia que habían perdido, de su casa, del transporte, de la nafta, del precio del huevo, de los cigarrillos. Lo que se siente constantemente en el aire es esta condición de víctima de una guerra. Al menos yo no escuché, yo no sentí eh, que fuera eso, una constante lugar donde yo tenía que andar evitando conversar, para nada, cero. Lo pregunto, ¿sabe por qué? Principalmente porque hay algo en cierta narrativa de quienes sostienen la guerra, de que todo bombardeo sobre Gaza está justificado porque todo civil de algún modo es un poco culpable, o de haber votado a Hamas, o de esconder a Hamas, o de ser parte, de lo que sea, ¿no? Como hay un poco esa narrativa de que esto es una cuestión de supervivencia y que todos son culpables un poco de algo. Entonces, por eso quería ver si me ayudas a caracterizar a esa gente que está viviendo ahí y que necesita, que está siendo atacada, digamos. Yo creo que es medio difícil de comparar, pero no hay que olvidarnos que esas elecciones que sucedieron hace 27 años, o no me acuerdo exactamente cuándo, pero más o menos, categorizarlas de democráticas y libres, yo creo que le queda bastante grande. Por otro lado, es creo que lo mismo que identificarse como civil,
cuando no te identificas con el partido político que está en el momento al mando de tu país. Creo que somos como argentinos podemos empatizar bastante sobre qué significa estar de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno y sabemos cuánto uno elige o no elige el gobierno que tiene y cuánto uno puede estar de acuerdo con algo, pero no con todo. No significa que toda persona que apoye sea un fanático, no significa que se esté de acuerdo. No creo que los palestinos sean realmente muy distintos a lo que somos nosotros. Como personas humanas, creo que es mucho más fácil imaginarte a un palestino que es esto, un panadero, un carnicero, un profesor de la escuela, un alumno de facultad de medicina, un enfermero que trabaja en una terapia intensiva dentro de alguno de estos mega hospitales que tenía. Imagínense a los profesores de primaria, esa gente estamos hablando. Si nosotros entendemos que esos mismos perfiles no necesariamente están alineados, ni de acuerdo, ni, ni empatizantes del gobierno, ¿por qué creeríamos que todos los palestinos sí? Creo que hay una gran eh, narrativa para romper de lo que significan los países árabes y entender que ellos también están siendo víctimas de, de su gobierno y de lo que les está sucediendo ahora. ¿Estuviste en contacto con israelíes? No, ninguno. No, Ok. justamente en este momento los israelíes presentes en Gaza son cuerpos militares armados, con lo cual, y están en combate, con lo cual yo no, al no estar en una zona de combate, es justamente no haber estado en contacto con Ni ninguna con parte de civiles, Israel. digo, en Egipto. No, nada. Ah. En Egipto solo con egipcios. Eh, si viniera ahora una voluntaria de alguna ONG, a un periodista, alguien y te dijera, che, me estoy yendo para Gaza, quiero, o estoy pensando en ir a Gaza a reportear, a ser voluntario, ¿qué le dirías? Eh, recomendarle, no, porque lo alentaría, probablemente si te dijera si fuera un hermano, como para... Em, Le diría que primero tenga muy presente con qué organización se está yendo, porque sin duda hacen falta muchísimos mecanismos de seguridad para manejarse de una manera segura en Gaza y que eso no lo tiene garantizado. Hoy en ningún lugar en Gaza es seguro y eso es algo que hace falta tener conciencia de eso antes de ir y antes de tomar esa decisión. Una vez tomada esa decisión, que la dejaría absolutamente a que cada uno haga su propia revisión de qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer y desde dónde y qué está dispuesto y qué no está dispuesto. Em, Le diría que le va a encantar, que los palestinos son personas increíbles y que toda ayuda es necesaria, que sin duda va a ser una diferencia enorme y que me espere porque yo en cualquier momento me encantaría volver, así que nos vemos allá. mm, ¿Cómo crees que se puede ayudar a esta situación? Dado que, además que creo que entrar hay que conseguir muchos permisos, no es nada fácil, al margen de la seguridad. No, al margen de entrar ahí físicamente con todos los desafíos que tiene y con todos los desafíos que tiene a múltiples niveles, eh, me parece que se puede ayudar a ONGs que tengan de verdad la trayectoria y los medios para hacer de esa donación realmente el mayor impacto posible en la población. Yo personalmente trabajo con Médicos Sin Fronteras y hasta aporto como socia para Médicos Sin Fronteras porque realmente creo en, en la misión, en el impacto y en lo que se está haciendo. Desde Médicos Sin Fronteras se maneja de una manera muy responsable los fondos y es algo que se transmite en el trabajo de día a día, de no desperdiciar, no derrochar y justificar peso por peso, porque el dinero llega desde los voluntarios, con lo cual hay que hacerle respeto y honor
a las personas que hicieron un esfuerzo para donarlo. Entonces, me parece que de verdad es una manera que ayuda, que a veces uno pone, pone plata en estas ONGs y parece que queda como ahí medio en la nebulosa y que realmente no se sabe. A mí me gustaría transmitir que realmente sí llega, que realmente sí se hace, que realmente sí se valora peso por peso y que es una manera de ayudar realmente muy fiel. Sobre las últimas dos. ¿En qué te ibas pensando? ¿Te ibas a dormir pensando en qué cuando estabas en casa cada noche? Específicamente cerca de la ventana de mi cuarto había carpas, como siempre, en cada lugar en donde había lugar había unas carpas, había un lote vacío con lo cual se habían instalado varias familias y se escuchaba el llanto de un bebé recién nacido, que al ser enfermera reconozco perfectamente un llanto de un recién nacido de uno de un año. Y me pasaba varias noches de estar yéndome a dormir y sabía que a esa hora el bebé empezaba a llorar y era algo que me estrujaba bastante el corazón, me sentía muy, valoraba mucho el hecho de estar teniendo una cama, una bolsa de dormir, un techo, un lugar para lavarme la cara y lavarme los dientes, haber comido esa noche. Entonces me iba muy consciente a dormir de la realidad que estaban viviendo afuera de esa casa, sintiendo el frío, sintiendo el llanto de un bebé, sintiendo las bombas de fondo, lo cual, como te imaginarás, hacía un poco difícil dormir cuando uno trae esa carga emocional. También me iba a dormir mucho pensando en todo lo que tenía que hacer al día siguiente, haciendo listas de no me tengo que olvidar de esta medicación, tengo que cambiar este turno, hay que mandar a pedir guantes y conseguir una escoba. Entonces, constantemente listas de cosas que hacer porque uno está como realmente muy metido y muy envuelto, poniendo a disposición 100% su energía para el trabajo. Y el minuto antes de dormir, para justamente conseguir dormir, era pensar en mi casa, acá en Buenos Aires. Yo vivo fuera de la ciudad y pensar en los árboles, en verde, pensar en mi pareja, pensar en mis cosas, en mis amigas, eh, llevarme un poco a tierra de, ok, mi lugar seguro Y para hoy, esto, ¿no? Pasar desde el compromiso con la causa con recordar de dónde venís vos, a dónde llegás y la verdad de los dos mundos. y hoy, ¿cómo te vas a dormir? ¿En qué pensás? Hoy todavía es muy normal en posmisión, después de haber estado a 120 kilómetros por hora o 300 kilómetros por hora, que lleve un tiempo volver a bajar revoluciones y volver a bajar la cabeza. Yo en este momento pienso en casa las 24 horas del día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Eh, Te llegan muchos flashbacks, esto que te digo, por acá pasa el tren acá cerca y sin duda hay un ruido muy parecido a, a sobre todo los barcos disparando desde la costa, que es nada, un paralelismo que hace mi cerebro. Em, sí, me voy a dormir pensando en ellos, en a ver qué es lo que va a pasar próximo, entonces sí me genera mucha nervio, mucha angustia no saber qué es lo que va a pasar con Rafah y la cantidad de personal que yo ya considero mis amigos, porque yo realmente hice una relación, aunque fue un mes muy intenso, entonces realmente desarrollé muchísimo cariño por el personal nacional que está viviendo ahí. Pero bueno, intentando hacer el balance de que hicimos todo lo mejor que se podía y que muy orgullosa del trabajo hecho y de haber estado ahí aportando. Eh, entonces, es ir balanceando mi cabeza de como, bueno, ok, ya terminó, me siento orgullosa del trabajo hecho, Pienso que qué preocupada difícil, porque ¿no? Qué difícil esta condena de estar allá pensando en tu casa para poder seguir adelante y estar en tu casa pensando en allá. Porque creo imagino que es una que realidad habrá sido,
Debe No, ser digo, como un denominador en los trabajadores humanitarios. imagino, pero quería saber esto de cuán difícil debe ser salir, ¿no? Si, aunque no hay ningún sentido que esto que voy a decir, pero evidentemente debe haber una culpa en irte, ¿no? ¿Cómo haces para encontrar el momento que decís tengo que irme? Porque, bueno, te corresponde, hay un protocolo, pero ¿cómo haces para sacarte de la cabeza por ahí todos esos pacientes o personas con las que estabas trabajando todos los días y ayudando, ¿no? Sin duda es difícil, la culpa es algo muy difícil de evitar. eh, y fue un entrenamiento después de 7 años de ayuda humanitaria de volver. Sin duda las primeras, segunda y tercera misión no es la misma Sofía que después de 7. Entonces ya reconozco los sentimientos, reconozco eh, cómo balancearlos, cómo acompañarlos y darles salida también, porque es importante también sentirlos y no reprimirlos, pero diría eso, que sí es un trabajo, eh, gestionarlos, que sí ya estoy más entrenada y, y que para mí hay algo de saber que voy a volver a hacer otra ayuda humanitaria, ya sea en Gaza de vuelta, que es algo que me gustaría mucho, o en alguna otra misión como Sudán, que lo que está pasando en Sudán es realmente también terrorífico, que poca prensa se está llevando, o en Chad o en cualquier otro conflicto, es estar ahí presente para lo que se venga y saber que eso existe y que me voy a volver a poner a disposición y que voy a volver a estar ahí aportando desde mi lado, ayuda. ¿Viste la película Zona de Interés? No, Ganó el Oscar este año como mejor película extranjera y cuenta la historia de un general nazi que es el encargado de llevar adelante el campo de concentración de Auschwitz y cómo se instala a vivir él junto a su familia en una casa, ¿no? Gigante, muy linda, con un jardín, una fuente pegada a Auschwitz. Y durante toda la película ves la vida de esta familia que tiene una vida cotidiana y se ve el muro de lo que pasa en el campo de concentración del otro lado y se escuchan los sonidos, pero no se ve nunca lo que pasa en Auschwitz y la familia tiene una vida normal, habla de las flores, hacen juegos, juegan a escondidas. Y pienso, cuando el director ganó el Oscar y recibió la película, el premio, perdón, habló, dijo que lo que estaba mostrando en la película de un modo una metáfora con lo que está pasando en Gaza, como el mundo, paradójicamente acá, eh, no son el pueblo judío el que está siendo víctima, sino el palestino, pero esta paradoja, o no sé si paradoja, pero costumbre del mundo de tener el horror a un muro de distancia y elegir no verlo, elegir hacer nuestras vidas cotidianas como si no existiera ese horror, incluso esos ruidos que nos llegan a anularlos. Eh, Pienso que es un poco, ¿no? La metáfora de este mundo. Mencionabas Sudán, Chad, Gaza. Nada, a ver qué pensabas de esta situación, si crees que el mundo, la gente ve, elige ver o elige no ver el horror de lo que está sucediendo hoy en muchas partes del mundo. creo que es una... em, creo que sí, el mundo elige no ver. em, Creo que también de por sí el hecho de que haya algo activo de tener que ir a buscar esa información, de que no sea información que te llega solamente, entiendo que eso hace también un poco a los medios de comunicación que transmiten o no transmiten ciertas cosas, de alguna manera también responsables. Después está el activismo de la gente de ir y saber qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Entiendo mucha gente que también muy cercana, que me dicen como, yo entiendo lo que pasa del otro lado del muro, pero no sé qué hacer. Entonces, a veces tener esa sensación de saber, pero no saber qué hacer con eso, genera muchísima incomodidad, entonces la gente prefiere ni saber. Creo que es una manera de reivindicar que sí se puede hacer algo, que sí se puede ser consciente y que sí se puede ayudar desde una donación a Médicos Sin Fronteras o la que más te guste.
y que ya la plena conciencia de lo que está pasando, eh, creo que es lo que va a hacer crecer la humanidad el día de mañana. Creo que si no aprendemos de las cosas que pasan hoy, si no nos enteramos de las cosas que pasan hoy, esto no va a cambiar nunca. Y sí, la importancia de seguir transmitiendo y contagiando la conciencia de la humanidad y de la crisis humanitaria que estamos viviendo como sociedad hoy en día, eh, la comparto, 100%. Se puede, y ahora sí te prometo que es lo último, pero se puede sentir empatía y sentir y, y declararse en contra del horror que está sucediendo en Gaza sin poner, sin comprometer los principios políticos. Tomo el principio de imparcialidad de Médicos Sin Fronteras como ejemplo, porque hay mucha gente que incluso por sus ideas políticas, por su identificación con el pueblo judío, con su apoyo político a Israel, está incapacitada de ver que lo que está sucediendo en Gaza es un horror humanitario. ¿Cómo se hace para poder condenarlo o pedir el alto al fuego sin tener que hacer una declaración política, sino humana? Yo no creo que es que se puede hacer, es que se debe hacer. A esta altura, creo que ya tuvimos 6 meses de debate para entender que pedir un alto al fuego no tiene que ver con una posición política, tiene que ver con una posición absolutamente humana de entender lo que las personas están viviendo como palestinos hoy en Gaza. Si uno no se puede movilizar con un civil palestino, que es quien está sufriendo hoy en día las consecuencias de esta guerra, me parece que hay algo para revisar internamente de decir qué filtro estoy poniendo, que hoy una imagen tan humana ya no me genera nada o no me genera empatía. Creo que el filtro político es complejo y podemos compartirlo o no compartirlo y podemos debatirlo y de hecho es lo que se debate día a día en el mundo, pero que nosotros como sociedad concordemos y acordemos y, y, y que se demande que esto es una crisis humanitaria y que acá hay personas civiles sufriendo y eso tiene que parar ya mismo, me parece que es algo que ya a esta altura todos deberíamos poder hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista y gracias por haber estado allá. No, por favor, muchísimas gracias. Para mí seguir hablando de Gaza es una segunda parte de la misión y seguir compartiendo lo que se vio y lo que viví. De verdad le sentí muchísimo paralelismo a lo que a mi propia sociedad. Creo que vi muchas pacientes que podrían haber sido mi madre, mi padre, mi amiga, mi hermana, y creo que eso es algo que me parece que es importante compartir. Sí, me encantaría que también otras crisis humanitarias se lleven al menos una cantidad de atención como se la llevó Gaza, porque de vuelta, Sudán no es menor y un montón de otras, pero bueno, entiendo el punto crítico que está viviendo la crisis de Gaza hoy y la comparto y comparto la preocupación, con lo cual me parece importante seguir transmitiendo.